Hola, estimados y estimadas estudiantes. Le doy la bienvenida al desarrollo del módulo número 1, que se denomina Identidad Cultural, correspondiente al espacio curricular de la materia de Geografía de América Latina del Profesorado de Geografía. En este sentido, los principales objetivos son comprender y analizar la relación de la identidad cultural en el espacio geográfico de América Latina. Asimismo, también vamos a trabajar el tema de relieve, donde van a comprender y analizar el proceso de formación de los relieves en relación a la teoría de deriva continental, teoría de placas tectónicas, en relación a los procesos endógenos y exógenos, y al finalizar, comprender y localizar la ubicación de los relieves en el continente americano. Para ello vamos a dar inicio con el tema de identidad cultural. Cuando nosotros hablamos de identidad cultural, es necesario empezar a hablar de los pueblos originarios, donde estamos hablando y comprendiendo que la población de América se caracteriza por su gran diversidad cultural que le otorgan los rasgos de identidad. A la misma vez, también es necesario comprender que con la llegada de los colonizadores, con los europeos, se produjo un fuerte impacto en América, llevando como consecuencia una catástrofe demográfica entre el encuentro entre los europeos y los indígenas que ya estaban habitando el continente de América. De esta manera, también nosotros podemos analizar y comprender que los europeos eran su objetivo la conquista y la colonización. Ellos lo que deseaban era llegar y poblar zonas de manera estratégicas, como así también ellos analizaban y comprendían el poder poblar lugares de manera para poder preservar las tierras. De esta manera, los europeos, con este objetivo de conquista y colonización, llegaron al continente americano. Cuando nosotros hablamos de crisol de cultura, es necesario entender y comprender que un crisol de cultura construye la formación cultural latinoamericana en relación a la identidad cultural. Esta identidad cultural va a estar basada por varias culturas. Esto quiere decir que en América vamos a tener poblaciones de distintos lugares en el cual esta población va a tener sus propias costumbres, sus propias culturas, en el cual, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar el candombe de África o nos ponemos a analizar las costumbres propias de acá de América, entonces nosotros podemos mencionar la Pachamama. Entonces, de esta manera tenemos un encuentro entre culturas de diferentes lugares que cada una tiene su propia cultura. A eso, a ese encuentro de diferentes culturas, es denominado crisol de cultura. Encuentro entre culturas y pueblo, cada uno con sus propias costumbres, cultura, y en un momento de, más que nada, aprendizaje e intercambio de costumbres entre los distintos pueblos. A continuación vamos a seguir hablando del tema de relieve de América. Cuando nosotros hablamos del relieve de América, es necesario comprender y analizar primeramente qué es un relieve. Cuando hablamos de los relieves, son las formas de la Tierra que tiene la superficie terrestre. De esta manera, nosotros podemos comprender y podemos encontrar varias formas de relieve, como cordillera, llanura, meseta, sierra, entre otras. Cuando ustedes trabajen con un mapa físico, van a poder observar la diferencia de los colores. Estos mapas son los físicos en el cual ustedes van a poder observar colores marrones más oscuros, nos están haciendo referencia a que son zonas de cordillera. Cuando el color va a disminuir en cuanto al marrón, va a ser un marrón más claro, en ese espacio geográfico nos está diciendo que van a haber sierras. A continuación, cuando hablamos de los colores verdes, estamos haciendo referencia a llanura y amarillo cuando hacemos referencia a meseta. De esta manera nosotros vamos a ir comprendiendo qué son los relieves, que los podemos encontrar dentro de la superficie de la Tierra, y de esta manera vamos a continuar analizando la formación del relieve
y su relación con el tema de deriva continental. Recuerden que cuando hablamos de deriva continental es una teoría donde va a hacer referencia a Pangea, cuando estamos hablando de un solo continente, supercontinente llamado Pangea. Cuando hablamos de deriva continental, es necesario comprender que son los movimientos de los continentes en la superficie de la Tierra. Nosotros acá tenemos el continente de América, que es donde estamos ubicados, más exactitudamente estamos en América del Sur, con más exactitud estamos en América del Sur, y de esta manera podemos decir que este continente, tras de millones y millones de años, fueron desplazándose, fueron moviéndose, y de esa manera vamos a tener el tema de deriva continental, que es una teoría. En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener sugirió que hace millones de años los continentes estuvieron juntos, formados por un supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente que van a estar todos los continentes unidos. Esa gran masa de tierra se fragmentó en trozos que se desplazaron sobre el fondo del océano, dando lugar a los continentes tal como hoy lo conocemos. De esta manera se van a fracturar, se van a organizar y vamos a poder encontrarlos como hoy en día lo podemos trabajar y analizar en el aula. También vamos a tener en cuenta que Weber llamó a su revolucionaria teoría de deriva continental. Después dice que en la década de 1960 varios investigadores contemplaron la teoría de deriva continental de Weber y formularon la teoría de placas tectónicas, que es la parte sólida más extensa de la Tierra, llamada litósfera, que esto sería la litósfera, que está distribuida en grandes bloques. Entonces tenemos dos diferencias. Teoría de deriva continental, el movimiento de los continentes, o sea, se van a ir desplazando y van a tomar la ubicación que hoy en día podemos observar. Esa es la teoría de deriva continental. Cuando nosotros hablamos de teoría de placas tectónicas, nosotros estamos hablando de la litósfera que va a estar distribuida en bloques. Estos bloques, cada uno de estos bloques va a tener un nombre de una placa. Y esto va a estar relacionado con el tema de la formación de los relieves, ya que las placas van a estar en constante movimiento y ese movimiento va a dar forma, por ejemplo, si nosotros hablamos de la placa de Nazca y la placa sudamericana, podemos hacer referencia que ambas están haciendo fuerza y tanto la placa oceánica como la placa continental van a chocar. Ese choque va a producir la formación de la cordillera de los Andes. En este caso, nosotros ya estamos hablando de procesos endógenos. Entonces, cuando nosotros hablemos de la teoría de placa tectónica, ya vamos a hacer referencia a los procesos endógenos, que son los procesos internos que van a ser causados por la fuerza interior de la Tierra. Esos son llamados internos. Y también tenemos los procesos exógenos, que son los que se dan en el exterior de la Tierra. Internos son los endógenos, que son dados en el interior de la Tierra, donde uno de ellos va a ser el plegamiento, donde la fuerza de la placa de Nazca y la placa sudamericana va a dar la formación de la cordillera de los Andes, donde al ser más, podemos decir más fina en el caso de la placa de oceánica, es la que se va a introducir y esta es la que va a sobresalir. De esta manera nosotros vamos a tener en cuenta que sería esta la placa de sudamericana, que es la que va a formar la cordillera, y esta, debido a la gran temperatura que tiene la Tierra en su interior, se va a derretir, acá en este caso. Entonces esta es la placa de Nazca, que va a ser mucho más fina a comparación de la placa continental. Entonces de esta manera la placa continental es la que va a dar formación de la cordillera de los Andes. En ese caso nosotros podemos hablar de plegamiento. A la misma vez nosotros podemos también hacer referencia que vamos a tener fuerzas o fracturas o fallas. Estas fuerzas van a ser contrarias, entonces ante la presión de las fuerzas encontradas entre sobre rígido se produce una falla o fractura que produce la elevación o hundimiento de alguno de los bloques. Esta es otra de las
de los procesos endógenos que podemos observar a partir de las placas tectónicas. A continuación, nosotros podemos hablar dentro de los procesos exógenos. Uno de ellos, recuerden que los procesos exógenos son los que se dan en el exterior de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Entre ellos podemos encontrar la meteorización, que es un proceso que provoca la desintegración de la roca en un lugar donde se encuentra. Este proceso de meteorización puede ser de manera mecánica o puede ser de manera química. Cuando hablamos de manera mecánica, nosotros vamos a tener una amplitud térmica muy pronunciada. Por ejemplo, durante el día podemos tener altas temperaturas y durante la noche podemos tener 0 grado. Entonces esa diferencia de amplitud térmica y de temperatura va a generar que las rocas se vayan quebrando. Esa es la meteorización mecánica que se encuentra dentro de los procesos exógenos. La meteorización química generalmente la podemos encontrar en las cuevas o cavernas, que íbamos a tener las rocas estalactitas, que son producto del agua en relación con los minerales que se van a encontrar en el espacio geográfico dentro de las cuevas. Entonces ahí tenemos las estalactitas. Dentro de los procesos exógenos vamos a tener también digamos, vamos a analizar varios. Cuando hablamos también de procesos exógenos, pueden ser por el viento, la lluvia, entre otros. De esta manera vamos a comenzar analizando el proceso exógeno fluvial, que el agua de los ríos erosiona millones de toneladas de fragmentos de roca. Entonces, de esta manera nosotros vamos a analizar y vamos a comprender que uno de los factores exógenos va a ser el río. Entonces, imagínense ustedes el agua de los ríos, al pasar por grandes rocas, va a ir produciendo cambios a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la erosión eólica, ustedes acá pueden observar y pueden comprender que la formación de estos relieves es debido al viento que va a erosionar y va a desgastar las rocas y va a dar esa formación. Después tenemos el pluvial, que es en relación a las lluvias, abundantes precipitaciones que también van a producir desgaste en el relieve y diversa formación. A la misma vez también podemos mencionar otra de los procesos exógenos, que es en la marina, que esto es debido a, acá ustedes pueden observar los cambios que van a ir con el agua que van a estar en las costas, y estas olas van a ir pegando sobre la parte de las costas y va a haber un gran cambio, pero a lo largo del tiempo. Entonces esto es otra de los cambios de los relieves en relación a un proceso exógeno marino. Para poder comprender también los relieves tenemos que saber qué son. De esta manera nosotros vamos a hablar de las montañas y sierras. Cuando hablamos de montaña, hablamos de grandes cordones montañosos, que son montañas entrelazadas entre sí. La diferencia entre montaña y sierra, que las sierras son más bajas de altura. Si hablamos de montaña, estamos hablando de cordones montañosos de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hablamos de sierra, estamos hablando de menor proporción en cuanto a altura. Diferencia entre montañas y sierras. Y con los colores que se encuentran caracterizados, las montañas son con los marrones más oscuros y la sierra con los marrones más claros. Después, cuando hablamos de llanura, son superficies planas, 200 metros sobre el nivel del mar, y esta se da por la acumulación de sedimentos por largo de millones y millones de años, en el cual eran grandes cubetas, y a través de las eras geológicas que podemos analizar su edad más que nada, podemos comprender que pasaron millones de años para que estas cubetas se puedan rellenar por sedimento debido al viento que arrastraba todos estos sedimentos, y recién se formaron las grandes planicies planas que podemos hoy en día observar, que están a 200 metros sobre el nivel del mar, y más que nada el hecho de que se formaron por grandes sedimentos van a contar con grandes nutrientes para el cultivo. Cuando hablemos de quebradas, vamos a tener valles quebradas,
Los valles son planicies planas rodeadas de cerro y atravesadas por un río principal. Las quebradas también están rodeadas de cerro, pero la diferencia entre quebrada y valle es que las quebradas son mucho más angostos. Acá tenemos un ejemplo, la quebrada de Humahuaca en Argentina, después en Estados Unidos el Gran Cañón del Colorado. También están atravesados por un río, pero la diferencia entre valle y quebrada, que valle es la planicie es mucho más extensa, donde se va a, digamos, emplazar la población. Por ejemplo, nosotros en Salta estamos ubicados en el Valle del Lerma y si hablamos de una quebrada es mucho más estrecho el paso entre los cerros que van a tener. Y también ambas están atravesadas por un río principal. Cuando hablamos de mesetas, las mesetas están entre 400 a 500 metros sobre el nivel del mar, son mesetas en altura. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de macizo, mesetas y altiplano, hablamos de lo mismo, nada más que tienen diferentes características cada una. Cuando hablamos de mesetas son, por ejemplo, la meseta patagónica, estaría entre 400 a 500 metros sobre el nivel del mar de manera escalonada. Después, si hablamos, por ejemplo, de la meseta misionera, nosotros hacemos referencia que la meseta misionera estaría por acá. Ahí estamos hablando del macizo de Brasilia. Macizo hace referencia a que es más antiguo en relación a las eras geológicas, pero seguimos hablando de meseta. Acá es cuando le decía que estaba hablando de la meseta patagónica. Y acá estaríamos hablando de el altiplano, que es de la Puna, que es una meseta en altura, llamada altiplano, ya que supera los más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, pero siguen siendo tres mesetas, nada más que cada una con sus propias características. De esta manera nosotros podemos comprender y analizar y localizar cuáles son los relieves que podemos encontrar a lo largo del continente de América, tanto en América del Norte como en América del Sur. De esta manera damos por terminado el módulo número 1. Saludos.